Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de introducción a la filosofía. Hoy vamos a estar trabajando el ser mujer como categoría y como experiencia. Vamos a estar trabajando algunas definiciones que se han dado sobre ser mujer, eh, cómo ha determinado esto la división de sexos y en consecuente de diferentes problemáticas en cuanto a experiencias y vivencias de las mujeres. Y vamos a estar trabajando también su atravesamiento, el atravesamiento del lenguaje en esta definición. Bueno, vamos a estar utilizando el libro de Simone de Beauvoir. Disculpen, me cuesta pronunciar el apellido. Fue una escritora y filósofa del siglo XX, de las más leídas, ya que eh, tuvo una gran claridad para establecer diferentes problemáticas, cuáles son las problemáticas específicas que tenemos que trabajar y poder a partir de eso buscar soluciones eh, para mejorar nuestra situación. Comienza su libro definiendo qué es el ser mujer. Pero antes de mostrarles cuál es la definición que nos da Simón, quisiera mostrarles algunas definiciones previas a la que ella dio, que han marcado bastante el, la relación que han tenido los hombres y la sociedad con respecto a las mujeres. Y acá pueden ver definiciones que son de Pitágoras, de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino y de Sigmund Freud, donde pueden ver que nos definen en una oposición con los hombres, que esa oposición está dada por ellos siendo la luz y el orden, nosotras siendo el caos y las tinieblas. Nos definieron como una cierta falta de cualidades, como una imperfección natural, como un hombre fallido, un ser ocasional que no era esperado pero ocurrió, que no era el devenir esperado, sino el que aconteció, y como un hombre incompleto. ¿Por qué nos han definido de esta manera? ¿Por qué con tan larga data nos han definido a partir no solo de oposiciones y en relación al hombre que tiene que ver si estamos hablando de mujer, nos han definido a partir de una negación, a partir de lo que no somos? O sea, nos definen como no ser hombres, no ser algo completo, no ser el orden y la luz, no ser la cualidad, somos la falta de la cualidad, desde la ausencia. ¿Por qué nos definen desde ese lugar? Eh, bueno, lo rico de la escritura de Simón es que ella nos define desde la presencia, desde una definición positiva de lo que sí somos. Bueno, y primero para esclarecer, ya que en el texto, cuando Simón está hablando del ser mujer, o cuando habla de mujer, lo utiliza en tres dimensiones diferentes. Y acá entra el juego del lenguaje, por eso echamos un poco de luz para que eh, sea un poco, para facilitar un poco la lectura. Cuando Simón habla del ser mujer, se va a referir a tres cosas diferentes. Lo va a utilizar para dar su definición específica, lo va a utilizar para cuando se refiere a la feminidad y cuando se está refiriendo a la realidad, en cuanto a las vivencias que nosotras vivimos a partir de esa división de sexos. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, la definición que ella da es que el ser mujer está establecido por una realidad material y biológica que tiene que ver con ser una hembra de la especie humana. Dentro de la especie humana están los machos y las hembras. Nosotras seríamos las hembras. Y lo que nos diferencia, o sea, lo que nos particulariza, es que tenemos una matriz, un útero, como decimos ahora, pero es lo mismo. Todo nuestro sistema reproductor es lo que nos va a definir en cuanto el tipo de relaciones que se establecen con nosotras como personas y con nosotras
en el lugar de objeto que nos van a ubicar, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, como todo en esta vida y en el capitalismo, se busca el sacarle provecho a las cosas, el eficientismo y bueno, lo vamos a dejar para más adelante, no me quiero adelantar. Así que establecimos la definición que nos da Simon. Cuando está hablando de la feminidad se refiere a la construcción que los hombres han hecho del qué es el ser mujer. Y dentro de este concepto entran no solamente los estereotipos en cuanto al determinado tipo de ropa que tenemos que usar, las determinadas maneras, eh, sino que se refiere específicamente a, más que nada, a los roles, a las tareas, a el lugar que ubicamos en la sociedad. Y esto va a establecer no solamente la división de los sexos, sino también o sea, no solo nos divide de los hombres dentro de la sociedad, sino que va a dividir dentro de las mujeres cuáles serían dignas de respeto, cuáles son las verdaderas mujeres, es como se les suele llamar. eh, Son expresiones que solían usar en esa época que si lo remontamos hoy también podemos encontrar ejemplos de esto. Y cuáles no serían verdaderas mujeres, sino que serían como desviadas o inacabadas. O sea, dentro de ser hombres inacabados también serían mujeres inacabadas. Bueno, y, y estos roles de feminidad que se aplican a mujeres tienen que ver con el rol de esposa, el rol de madre, el rol de cuidadora. También habla de las actitudes de coquetería y de pasividad, en el sentido de que solamente la mujer se la respetaría cuando cumple estos roles. Es una buena madre, es una buena esposa, es una buena cuidadora de sus hijos, de su marido, de adultos mayores, de cualquier persona que necesite ayuda. Ella siempre está servicial ahí para ayudar con toda su amabilidad y una sonrisa hermosa en el rostro mientras lo está haciendo, por más que esté sufriendo, por más que esté cansada, por más que no quiera, siempre tiene una sonrisa en el rostro. Eh, y aunque no parezca, esto ha sido razón de mucha violencia a rasgos inimaginables y en de muchas maneras, no solamente la violencia física. Esto se los voy a acercar les voy a dejar un documento con información de algunas cosas y quiero incluir la ley 26.485 junto con la 27.501, sí, espero no equivocarme en el número, que refiere a los tipos de violencia y las modalidades. Eso está establecido en la ley argentina y establece, bueno, entre ellas la violencia física, simbólica, económica y otras. Y bueno, las modalidades refieren al el espacio en donde se desempeña principalmente ese tipo de violencia. Bueno, retomando la diapositiva, establecimos la definición, establecimos cuando se utiliza como feminidad como una construcción que han hecho los hombres del que es el ser mujer, y la realidad que es las vivencias particulares que vivimos las mujeres a partir de esta división de sexo que se ha dado. También va a esclarecer Simon que la división de sexos es un hecho que escapa al carácter accidental del hecho histórico, que la alteridad que vivimos aparece como un absoluto, como que desde el principio siempre hemos sido diferentes, desde el principio siempre el hombre se ha establecido en el lugar del sujeto y nos ha él en el red. Quiero ubicar a la historicidad del hombre, no estoy hablando de una persona particular. Nos ha ubicado en el lugar del otro o de la otra. Y esto también establece situaciones de, bueno, el uno y lo otro, del sujeto y de objeto. Va a establecer determinados tipos de relaciones que van a ser mediatizadas por el poder. Se van a ubicar en lugar de lo esencial y nos van a ubicar a nosotras en lugar de lo inesencial.
Y de la mano de esto, de la trascendencia, ellos son los que dejan su legado y su descendencia y nosotras solo somos una pequeña incubadora que les da de comer y algunos hijos y limpia la casa y nada más. Eh, y bueno, y esto también basado en una supuesta superioridad e inferioridad. Y han utilizado justificaciones de todo tipo para tratar de fundamentar esto. Bueno, en el libro explaya más detalladamente sobre esto de tipo de biológicas, psicológicas, religiosas, filosóficas, incluso legales. La mujer no adquirió el mismo estatuto legal que el hombre hasta hace menos de un siglo. Eh, Disculpen que no tengo el año a mano, pero creo que son hace unos 30 años, más o menos, 30 y pico, que recién hemos adquirido el mismo estatuto legal que los hombres. Y estamos en el año, desde que se creó la humanidad, hace muchísimo tiempo. Bueno, quiero traerles un ejemplito para que puedan ver. Eh, Acá les traje 3 libros. Uno se llama Frankenstein, muy reconocido. El otro dice El poder de una mujer, que también es del mismo autor de Mujercitas. Y el otro es Harry Potter, que también es muy conocido. Y podemos ver que el primero está a nombre de Anónimo, el segundo está a nombre de A.M. Barnard y el tercero está a nombre de J.K. Rowling. Y si les digo que sos, bueno, que está a nombre de Anónimo, porque una persona escribiría un nombre, escribiría un texto y lo firmaría como anónimo sin dar su crédito a su propia creación. ¿No les parece raro esto? El segundo, ¿qué pensarían si les digo que es un seudónimo? ¿Y qué les dirías? ¿Qué pensarían si les dijera que el tercero son solamente iniciales y también seudónimo porque hay una inicial de más? Es que en realidad el primer libro lo escribió Mary Shelley, el segundo no lo escribió A.M. Barnard, lo escribió Louisa May Alcott, la misma escritora de Mujercitas, y el tercero no lo escribió un Juan, un Kevin, lo escribió Joanne Rowling. ¿Por qué tantas veces la mujer ha tenido que ocultarse para poder empezar a figurar en sus propias producciones, empezar a figurar en la esfera pública de la sociedad? ¿Por qué? Eh, bueno, les dejo la pregunta para que la piensen. Y les traigo algunos indicadores de desigualdad de género, como en términos de Simón de sexo, específicos de nuestro país de este año. Podemos ver que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres es de un 25,6%. Esto es decir que los sueldos que son destinados a mujeres son un 25% menos en valor que el que son destinados a hombres. Porque a nosotros nos pagan menos. Y eso está de la mano de... Eso es un estudio, no es solamente un nicho o algo que se recolectó en una encuesta ecofeminita, disculpen. Es una agrupación de mujeres economistas que se dedican a estudiar indicadores de la desigualdad de género en la economía y en otros ámbitos también, pero principalmente con el eje de la economía. Y eso también está de la mano de otros gastos que también tenemos las mujeres por ser mujeres. El primero y primordial, tener que estar gastando en ¿cómo se llama esto? Disculpen. Bueno, acá menciona toallitas, también hay un número referido con el uso de tampones, que el valor es más alto, es 4.000 y pico de pesos por año, pero todo lo que es suplemento de higiene, lo primordial, que está dado por toallitas, tampones o tener una copa menstrual, o las que no pueden acceder a esto, papel, algodón, tela, lo que puedan, tener que acceder a controles ginecológicos.
tener que acceder a qué otras cosas más se les ocurren. Pueden pensar propias o pueden acercarse a consultar a alguna mujer que tengan en su círculo cercano a ver qué otros ejemplos les da. El hecho de que las tareas domésticas de la casa están casi enteramente realizadas por mujeres. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué la mitad de la población se sigue encargando de todo el quehacer de la casa, que no tiene que ver solamente con hacer la comida y limpiar la casa? Que aparte tendría que ser algo que se comparta entre todas las personas que están conviviendo en un hogar. Tiene que ver con eh, el estar atento a la crianza de los niños y niñas dentro de una familia, estar atentas a todo lo que haga falta para esas personas, para ellas mismas y para el resto, para su pareja. Eh, Estar pendiente de las citas médicas, estar pendientes de todos los impuestos que tenga que pagar, estar pendiente de pedir turnos, de ir a hacer trámites, de ir a pagar cosas, de infinidad de tareas que se cumplen dentro de una dinámica familiar de un hogar. Y que todo esto está conceptualizado en la categoría o en el nombre de carga mental. No sé si alguna vez lo escucharon mencionar. Y es una de las críticas que se lleva adelante desde el feminismo, de que las mujeres históricamente cargamos con esta carga mental de estar pendientes de un montón de actividades que conciernan a sí mismas y a toda la dinámica familiar, pero que solo ellas eh, llevan adelante esta tarea. ¿Por qué? ¿Por qué no la dividimos? ¿Por qué los hombres no se interesan por hacerse cargo de lo que les corresponde también? ¿Por qué no se lo cuestionan el que hay muchos hombres que ni siquiera saben la fecha de nacimiento de sus hijos, o no se acuerdan de sus segundos nombres, no saben a qué médicos van, a qué pediatra, no saben en qué año, en qué grado están? Y no estoy hablando idealmente, digo, eh, si consultan un poco a su alrededor, esto lastimosamente es muy frecuente todavía. ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué seguimos así? Eh, bueno, también y esto es lo más crudo, eh, el Registro Nacional de Feminicidios llevado adelante por Ahora que sí nos ven, constata que desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de octubre, o sea, hasta hace unos días, se han llevado adelante 213 femicidios. Eh, y bueno, eh, la agrupación Ahora que sí nos ven, además de contabilizar los feminicidios, también hace un análisis de cuál es el vínculo que se tenía con el agresor, que en la mayoría de los casos, un alto porcentaje, el agresor era una persona conocida, incluso una persona en la que se tenía confianza, una pareja, un familiar, o una ex pareja en la que se tuvo un vínculo. ¿Cuántos tenían denuncias judiciales de por medio? ¿Cuántos tenían... disculpen, necesito un segundo. ¿Cuántas tenían una perimetral? Hacen un análisis por mes y también en el lugar físico en el que se daba el feminicidio, la mayoría de las veces era dentro de, más de un 60% era dentro del hogar de la víctima. Y cuántos se dan por provincia. Y creo que esto es más que ilustrativo de que el peligro no está en las calles, en la oscuridad, en la noche, en una ropa. Ya ni recuerdo cuántas excusas ponen para echarnos la culpa de que nos violen y nos maten reiteradamente.
La culpa no está en nosotras. Nada de todas las cosas que mencioné son un peligro en sí mismo. El peligro está en la violencia. El peligro está en la mirada de quien ejerce esa violencia y de quienes prefieren mirar a un costado, de quienes callan. Eh, el peligro está en la educación que recibimos cuando no se nos educa en libertad, cuando no se nos educa en derechos, cuando no se nos educa en igualdad, cuando no se nos educa en formas sanas de establecer vínculos. Eh, bueno, disculpen, es un tema muy, muy movilizador. Y quería volver eh, a la primera diapositiva, cuando Simón define el que es ser mujer. Eh, para retomar la definición que ella da de la construcción que han hecho los hombres históricamente para nosotras y de la realidad de las vivencias que vivimos. Y Simón nos va a decir, que es una de las frases más conocidas de ella, que no se nace mujer, sino que llega uno a hacerlo. Eh, y esto tiene que ver con una concepción hegeliana del ser, no como un hecho dado, algo que es así, sino que el ser tiene que ver con un devenir, con una creación, con una sucesión de... Perdón, me cuesta continuar. Que tiene que ver con imposición de una feminidad como el único tipo de vivencia de la mujer en el mundo, eh, un determinado lugar de subordinación respecto del hombre, y que eh, esa imposición se da tanto desde la educación que recibimos en nuestra infancia como de las relaciones sociales que se establecen eh, en las parejas, en el trabajo, con las instituciones eh, y el desenvolvimiento con el resto de personas. Está atravesado por esta concepción de que tenemos que cumplir con una lista detallada de, de especificaciones, de esto es ser mujer, esto no. Y todo el tiempo estar diferenciándonos de las características supuestamente propias de los hombres, eh, que en ellos está bien, sean buenas porque se las destaquen como virtudes, o sea porque son naturales de los hombres en ellos, siempre está bien. No importa si son groseros, no importa eh, si son descuidados, si son desinteresados, si son fuertes, si son inteligentes. No importa. El hecho de que esté atribuido al hombre se lo califica de una manera positiva. No se lo juzga, no se lo amedrenta, eh, no se lo discrimina. En cambio, cuando tiene que ver con nosotras, cuando nosotras corresponde a nosotras, ahí sí. Ahí sí. Sí se nos critica la falta de todas las cosas que deberíamos tener. Incluso cumpliendo todos los roles de feminidad que se nos imponen, igual nos van a criticar, igual nos van a despreciar, porque en el fondo de la violencia, y esto es como lo más crudo dentro de la conciencia de una persona que ejerce violencia machista, eh, en el fondo no solo está esa segregación por una superioridad, sino que en el fondo hay un odio, hay realmente un odio.
en el que te relegan a ese lugar de inferioridad y de la feminidad. Te dicen, bueno, vos tenés que cumplir con esto, con esta feminidad. Pero incluso no porque la valoren, sino porque es lo que se le relega los restos a lo que no. O sea, nos pretenden poner en lugar de un pequeño grupo de minoridad, cuando en realidad somos la mitad del planeta. Y bueno, si entendemos esta feminidad impuesta como una manera eh, particular de un devenir, quiere decir que podríamos devenir de otra manera. ¿Y cómo lo hacemos? Reivindicándonos en lugar de sujetos, como se suele empezar a decir últimamente, en lugar de sujetas. Esto implica ubicarnos en lugar de una y poder nosotras, no para definir a los hombres en el lugar del otro, disculpen, y ubicarlos en el mismo lugar que nos han ubicado a nosotras, sino para definirnos a nosotras mismas, desligarnos de las definiciones que han hecho otras personas, los hombres, de nosotras, y poder, porque ellos se ubican en el lugar de sujeto y nosotras quedamos en el lugar de, disculpen, de sujeto y de objeto, de uno y de objeto. Entonces, si ellos eran la persona y nosotras éramos la casualidad, el error, ellos nos definirían. En cambio ahora plantea que nosotras nos tenemos que ubicar en lugar de una para definirnos, en lugar de sujetas para decidir sobre nuestra propia vida. Esto implica desarraigarnos de esa feminidad impuesta y poder finalmente congregarnos en nosotras mujeres, puesto que no compartimos una historia en el mismo sentido. Bueno, acá voy a hacer un análisis propio, porque en el texto Simón plantea que no tenemos una historia propia como las religiones, como otros sectores minoritarios. Da el ejemplo de los judíos, que tienen una historia propia en relación al resto de comunidades. Yo considero que sí tenemos una historia propia. Todo esto que estuvimos nombrando acá, y imagino todos los recuerdos y ejemplos que se les han venido a la mente, conforman una historia propia nuestra y que define de manera muy transversal cómo nos vamos a autodefinir a partir de ahora hacia adelante. No lo vamos a hacer desde una posición divertida y liviana, decir, ay, yo quiero hacer esto, esto y esto, porque lo hacemos desde el lugar de todas las cosas que hemos vivido, de todas las luchas que hemos tenido que llevar adelante, de todas las oportunidades que se nos han negado, a partir de todos los deseos que se nos han apagado, a partir de toda la violencia con la que hemos cargado. Es a partir de todo eso, todas esas experiencias nos definen y van a definir cuál es el camino que queremos seguir a partir de acá. Muchas gracias.